Hola, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio. Soy Julián Rentería, audiólogo clínico del Servicio de Audiología de la sede principal de la Fundación Valle del Lili, y mi compañera y colega María Paula Osejo, también audióloga y fonoaudióloga de Fundación Valle del Lili en sede principal también. Entonces, el día de hoy vamos a aclarar mitos y realidades sobre los audífonos medicados. Para empezar con este tema es importante tener en cuenta qué es la audición. La audición es la capacidad del ser humano para percibir los sonidos, y el sonido tiene una vía importante. Entonces el sonido entra primero por la oreja, sigue por el oído medio, que es donde están el tímpano y los huesecitos. Después pasa a el órgano más importante de la audición, que es la cóclea, en donde ya encontramos el oído interno. Después de la cóclea pasa al nervio auditivo y de ahí sigue su camino hasta el cerebro, donde el sonido es interpretado y codificado. Cualquier daño que se encuentre en esta vía se considera una pérdida auditiva. Entonces existen unos exámenes que nos ayudan a saber en qué parte de la vía auditiva o de la audición está dañada. Esos exámenes son audiometría tonal, que es para saber el tipo y el grado de pérdida auditiva. El tipo puede ser una pérdida auditiva neurosensorial, conductiva o mixta. Y también el grado de pérdida auditiva. El grado puede ser leve, moderado, severo o profundo. Es importante también tener en cuenta que dependiendo del tipo de grado de pérdida auditiva, varía también el pronóstico, la adaptación de los audífonos, y el tipo de pérdida auditiva nos da si puede ser reversible o no reversible. En el caso de las pérdidas auditivas conductivas, en su mayoría pueden ser reversibles, y este tratamiento lo lleva a cabo el otorrinolaringólogo y otólogo. En cuanto a la pérdida auditiva mixta, también tiene un compromiso de oído medio, que este compromiso de oído medio también tiene tratamiento con otorrinolaringólogo u otólogo, pero a su vez tiene un compromiso de oído interno, que este compromiso sí es irreversible. En este caso, pues ya ese compromiso va a ser permanente y va a necesitar la intervención a su vez del audiólogo. Importante también tener en cuenta las pérdidas súbitas. La pérdida súbita puede ser reversible en algunos casos, pero aquí es muy importante el tiempo en que esto se interviene. Debe ser no más de 72 horas, es la única urgencia audiológica que nosotros tenemos en cuenta. Entonces, apenas la persona tiene sus síntomas de pérdida auditiva súbita, debe dirigirse al centro de audición para realizar los exámenes de manera urgente, y que el otólogo o el otorrino haga su intervención pertinente. Después, además de la audiometría tonal, tenemos otro examen que es la logoaudiometría. La logoaudiometría nos sirve para saber a qué intensidad la persona puede escuchar o puede discriminar las palabras. En este examen también nos da una información muy importante sobre qué tan efectivo puede ser la adaptación de los audífonos. Y por ejemplo, hay pacientes o hay personas que entre más duro le hablen, dicen que escuchan menos, o que sienten que le está gritando y sienten una molestia. Ese es un caso que nosotros lo llamamos reclutamiento, y hay que tener muy presente la adaptación de los audífonos en estos pacientes, porque necesitan una alta tecnología y en algunos casos necesitan rehabilitación auditiva, que lo contaremos más adelante. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son como lo que necesita una persona para saber si necesita o no audífono? Primero es tener en cuenta si el paciente desea ponérselos, porque si es una persona que no lo quiere hacer, pues obviamente vamos a tener una adaptación muy difícil. Segundo es cuando su comunicación se ve afectada, tanto en ambientes tranquilos como su casa, como un consultorio, un ambiente donde no hay mucho ruido, como en ambientes más ruidosos donde le cueste discriminar, por ejemplo, un restaurante, un centro comercial, una sala de espera. Esos son ambientes donde el ruido va a interferir en la discriminación de su lenguaje. Bueno. Y otro examen importante, entonces tenemos audiometría, logoaudiometría y la imitancia acústica. La imitancia acústica nos sirve para saber el estado del oído medio, cómo ese oído está reaccionando a los cambios de presión. Bueno,
Estos exámenes y toda la parte diagnóstica de la funcionalidad auditiva, el profesional encargado de hacer estas pruebas es el fonoaudiólogo con especialización en audiología, que le denominan audiólogo. Realizan las pruebas de audiometría para saber cuánto está escuchando, el tipo y el grado de pérdida auditiva, la logoaudiometría para saber cómo está entendiendo o está discriminando auditivamente lo que está escuchando, y la imitancia acústica, como lo hablaba mi compañera, para mirar cómo está la parte mecánica del oído, si hay algo inflamatorio, si hay algo obstructivo o de restricción de movilidad de ese sistema mecánico que me va a interferir en la audición. Luego de hacer estos exámenes y de determinar un diagnóstico, quien es el audiólogo quien realiza esta parte diagnóstica, hacemos una selección de los audífonos. Para hacer la selección de los audífonos es muy importante que haya tenido o haya pasado con una cita con otorrinolaringología. Siempre debe haber un acompañamiento de las dos áreas, tanto de otorrinolaringología, de otología, como de audiología. El otorrino es el que va a determinar si esa pérdida auditiva que el paciente tiene y que el audiólogo diagnosticó tiene algún tratamiento medicamentoso o quirúrgico. En caso de no tener ningún tratamiento o la pérdida ya va a estar establecida, es allí donde pensamos en la rehabilitación auditiva del paciente, y es allí cuando pensamos en adaptar un audífono, pero este no es el único requisito o el único factor que tenemos en cuenta para la adaptación. Es muy importante, y lo que hablaba mi compañera y colega ahora, es el deseo del paciente adaptarse. El paciente y su familia también se van a dar cuenta en qué momento esa pérdida auditiva está haciendo impacto en la comprensión y en sus actividades de la vida diaria. Esas dificultades que tienen en el momento de ver televisión, que le aumentan el volumen, en el momento de conversar pide que le repitan, ¿no? También se aíslan de ese entorno social o por vergüenza que les estén repitiendo, o a sentirse incómodos porque no están entendiendo una conversación. Los pacientes se dan cuenta, pero en ocasiones este mismo paciente tiene negación de esa pérdida auditiva. Y es allí donde es muy importante que la familia empiece a identificar esas dificultades y le brinde un acompañamiento emocional, hagan sentir que el paciente o que su familiar no está solo y que pueden llevarlo a una consulta con un audiólogo y un otorrinolaringólogo para empezar un examen diagnóstico y para hacer una concientización. Ya ustedes lo hicieron en casa, ahora lo hacemos acá en el entorno clínico, de que hay una dificultad auditiva y determinemos si requiere o no el uso de audífonos. En el momento en el que llegan a la parte diagnóstica y se establece la pérdida, es muy importante que demos una asesoría a este paciente o al familiar de ustedes para mirar qué tipo y qué estilo de audífono el paciente se siente cómodo. Generalmente hay muchos mitos de que los audífonos son muy grandes, de que tienen dificultades serias, que son complejos de manejar, y siempre llegan con la idea, o en la mayoría de los casos, que este audífono es gigante. Y eso, a medida que ha pasado el tiempo y ha avanzado la tecnología, los dispositivos auditivos ahora tienen inteligencia artificial, hacen absolutamente todo, el paciente solamente tiene que quitar y poner, y los audífonos hacen absolutamente todo. También en esta adaptación siempre llegan con la idea de que el audífono más pequeño es el mejor, y en ocasiones el audífono más pequeño, o como lo vemos acá, que entra completamente en el conducto auditivo externo, completamente dentro de la oreja, en ocasiones no es el audífono que le sirve a todos los pacientes. Cuando el paciente tiene mayor grado de pérdida o mayor grado de dificultad para escuchar los sonidos agudos, pero sus sonidos graves están conservados o no tienen tanta pérdida, los audífonos que dan completamente dentro del oído no son la mejor opción, porque siempre se van a sentir aturdidos, se van a sentir como si les hablaran dentro de un tarro, se van a sentir escuchando con eco. Entonces la adaptación no va a ser exitosa. Entonces el audífono que va completamente dentro del oído y el más pequeño no siempre es el que le sirve a todos los pacientes, solo le sirve a una clase de pacientes, que son los que tienen dificultad para escuchar los sonidos graves.
Ahora también vienen audífonos que son detrás de la oreja y se tapan con el cabello, que son completamente invisibles, prácticamente los tapan el cabello en las mujeres, en los hombres se nota un poco más, pero son pequeños, que los podemos encontrar en estos dos tamaños y entra algo al oído, que es lo que me va a amplificar. Esto en cuanto al estilo de los audífonos. Entonces es muy importante desmitificar de que los audífonos son grandes, que son complicados, que son molestos. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo y podemos tener una mejor adaptación en los pacientes con los diferentes tipos de audífonos sin que el paciente tenga que hacer mucho. En cuanto al nivel de tecnología, los audífonos vienen en tecnología básica, en tecnología intermedia, en tecnología alta y en tecnología premium. ¿Qué significa esto de niveles de tecnología? No es que el audífono sea complejo, sino que entre más alto sea la tecnología del audífono, mejor va a procesar el sonido y eso se traduce a nitidez. Mejor le va a enviar la señal a ese cerebro para que haga el trabajo más fácil. Entonces, generalmente los pacientes que les va mal con los audífonos son pacientes que tienen audífonos de tecnología básica, que son los audífonos que generalmente algunos servicios de salud, no todos, les suministran a sus pacientes y por eso no tienen un buen proceso de adaptación. Cabe aclarar que, como la misma palabra lo dice, adaptación de audífonos, no es que seleccionemos los audífonos tanto en color como si van por fuera o por dentro, ya allí colocamos y el paciente se vaya escuchando perfecto. No, hubo un tiempo en el que el paciente fue perdiendo audición y que en este tiempo el cerebro dejó de recibir esa estimulación. Entonces, en el momento que colocamos los audífonos, es muy importante dar también ese tiempo, como la misma palabra lo dice, adaptación, de que el cerebro se adapte a esa nueva forma de escuchar para que empiecen a haber cambios importantes. Entonces, lo importante es no frustrarnos desde el momento en que colocamos los audífonos y esperemos grandes avances. No, hay que, como la misma palabra lo dice, adaptación, poco a poco que se vaya adaptando el paciente a él y el cerebro de ese paciente a esa nueva forma de escuchar. Cada vez van a ser menos incómodos los audífonos. En ocasiones el paciente nos refiere, ya nos tocamos las orejas y pensamos que no tenemos los audífonos y es que ya estamos adaptados completamente. Y aquí es muy importante el acompañamiento de la familia para que los aprendan a colocar, para que los aprendan a quitar, que es algo supremamente sencillo, pero que en el instante son muchas las dificultades que se van a presentar, no porque sea complejo, sino porque es mucha información al inicio, pero la familia como medio más inmediato le va a dar ese apoyo y entre todos, entre familia, audiólogo, otorrinolaringólogo y paciente, vamos a lograr que este proceso sea lo mejor posible. Hay algunos pacientes que tienen dificultades no solo para escuchar los sonidos, sino también para comprenderlos. Tenemos que desmitificar de que el audífono va a ser la solución al 100% de la audición. El audífono, hasta el momento, ningún audífono me logra reemplazar la audición natural. Pero lo más importante de este proceso es que le va a ayudar en cantidades enormes a mejorar la calidad de vida. Pero va a ser un sonido que a su vez, cada vez que avanza la tecnología, va a ser más natural, pero hasta el momento no reemplaza el sonido natural. Entonces, manejar unas expectativas es importante para que en este proceso de adaptación se maneje claro y el paciente se sienta satisfecho en este proceso. Y ahí también es importante mencionar que no es normal que el audífono te dé dolor de cabeza, ni que te genere molestias, ni que te genere ruidos. Entonces, siempre esas cosas se pueden solucionar. Puede ser en programación, o puede ser mejorando tecnología, o puede ser con unos nuevos exámenes, porque también existen las ocasiones donde la audición ha bajado más que la primera vez de adaptación, por eso son importantes los controles. Entonces, realizar exámenes, los que yo les mencionaba al inicio, de forma periódica, por lo menos cada año, donde verifiquemos que la audición esté estable, o si ha cambiado podemos generar una nueva programación para que el paciente o la persona se sienta mejor con su entorno, con su familia y con él mismo.
Entonces los audífonos no solo nos van a ayudar, como le decía el compañero, a hablar, sino a que tengamos una vida más activa dependiendo de lo que el paciente hace. Entonces, que él pueda escuchar música, que pueda volver a cine, que pueda volver a ver televisión, que pueda comunicarse con su familia o que pueda ser activo laboralmente otra vez. Entonces, es como quitarnos el silencio un poco y dejar de ser como de aislarlos, sino que ellos vuelvan a integrarse otra vez de forma normal como lo hacían cuando tenían una buena audición o una audición como una pérdida leve. Aquí María Paula nombraba algo muy importante, y es que a veces cuando somos normoyentes, o sea, escuchamos normal, y nuestro familiar tiene una pérdida auditiva y en ocasiones nos está refiriendo que tiene dificultades para comprender o para comunicarse, minimizamos eso. Y la audición es muy importante para comprender, y más que todo en ambientes donde hay ruido de fondo. Entonces, no minimizar estos síntomas, sino dar el acompañamiento necesario para que este paciente vuelva, este familiar vuelva a tener esas conversaciones a una intensidad baja, a una intensidad normal, pueda salir a la calle y se pueda ubicar y pueda reaccionar a los sonidos de alerta. Si pita un carro, pueda estar alerta, que esto también es riesgoso para su vida si no escucha los pitos agudos, que pues vaya a suceder un accidente, también para que logre incluirse más en escenarios de comunicación que son muy importantes. Las últimas investigaciones datan de que los pacientes que tienen pérdida auditiva y requieren audífonos y no se adaptan, van a tener dificultades o van a tener un riesgo mayor de presentar demencia, de presentar alteraciones cognitivas o mentales, porque el cerebro va perdiendo estas conexiones por falta de estimulación. Entonces, este tema es un tema de prestarle atención, no de posponerlo. Hay que hacer la valoración auditiva después de los 50 años, que aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes u otras enfermedades que son causantes de pérdida auditiva. Hacer un chequeo anual para verificar cómo está la audición y mirar en qué momento les va a beneficiar una ayuda auditiva. En este proceso de adaptación, una vez se hayan seleccionado los audífonos, se hayan hecho la programación, es muy necesario que hagan unos controles periódicos, que haya un compromiso del paciente, tanto del audiólogo, para que en ese acompañamiento se den controles periódicos en donde el paciente me refiera que desea mejorar de su estilo de vida auditivo. Un ejemplo, si cuando sale a la calle y pita un carro le fastidia mucho, entonces hacemos unas modificaciones. Si en ambientes de ruido no comprende, o si hay algunos sonidos ambientales que le incomodan, o si escucha su voz rara. Eso, si escucha su voz rara. Estas dificultades son tratables. Se los menciono porque es importante que lo tengan en cuenta, de que si esto pasa no es normal. Hay que consultar al audiólogo, si ya tiene los audífonos, hay que consultar a su audiólogo que ya le hizo su adaptación y le logren mejorar. En ocasiones hay dificultades que se logran mejorar en un 70%, pero habrá un 30% que hay que mediar y que ya son propias de la condición, pero que se debe tener digamos, una adaptación cercana al 70% de conformidad. Pero hay pérdidas auditivas, como les hablaba ahora, que no es solo que tienen dificultades para escuchar, sino que cuando elevamos el volumen tienen dificultades para comprender. La capacidad máxima para comprender en ocasiones no es en su totalidad, sino que es un 50%. En estos casos, el pronóstico de adaptación de audífonos pues es medianamente favorable, es regular, y el audiólogo, que aunque puede hacer mucho con niveles de tecnología alto, con audífonos de gama alta, de procesamiento alto y de nitidez de sonido, le van a ayudar mucho a este paciente. Los audífonos de gama básica intermedia en estos pacientes no son tan ideales, pero que en esos controles pueden jugar mucho en la adaptación, pero manejando un nivel de expectativa medio, porque los audífonos me ayudan a mejorar la audición, pero quien es encargado de comprender los sonidos es el cerebro. Y para eso, ahora mi compañera les va a hablar de la rehabilitación auditiva. Listo, entonces es para ese porcentaje de pacientes que no se ven beneficiados 100% con la adaptación. Entonces es cuando nosotros pensamos en la rehabilitación auditiva. La rehabilitación auditiva está a cargo por un fonoaudiólogo que tenga
que esté capacitado en rehabilitación. No cualquier fonoaudiólogo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él debe tener las bases claras de las habilidades auditivas que se deben llevar a cabo durante las sesiones de terapia y empoderar también tanto al paciente como a la familia en ese tipo de habilidades. Entonces es cuando nosotros le decimos, bueno, el paciente logra captar el sonido, pero le cuesta discriminarlos, entonces no sabe si estamos diciendo mina o pina. Entonces cuando nosotros empezamos a darle algunos apoyos, puede ser de lectura facial, puede ser de que le hablemos más cerca y de ir entrenando también esa vía auditiva y toda la parte cognitiva del paciente para que sea más fácil su discriminación. Empezamos en ambiente silencioso como el consultorio y podemos ir evolucionando o avanzando a otros ambientes más ruidosos, entonces como la sala de espera, como una cafetería, como un restaurante, y hemos visto casos tanto en la clínica como en estudios donde la rehabilitación auditiva nos ha dado grandes cambios en la adaptación a los audífonos del paciente, y más que en la adaptación es en la calidad de vida que su familia y la persona que está con los audífonos puede llegar a tener. Entonces, otra cosa importante es el trabajo en conjunto, o sea, también lo que mencionábamos antes, pero también ahora entra la rehabilitadora auditiva. Es como, oye Juli, mira, yo trabajé esto, ayúdame con un poquito de programación en graves o en agudos porque no me está alcanzando a discriminar tal palabra o tal fonema. Entonces, siempre es trabajo conjunto y también entra el otólogo y en algunas ocasiones hasta psicología nos puede colaborar. Sí, aquí psicología es clave porque el tener una pérdida auditiva hace parte de un proceso de duelo. Y este duelo es aceptar la pérdida auditiva y aceptar la ayuda, no solo la ayuda del equipo interdisciplinario que somos los especialistas en audición y en comprensión auditiva, sino que también hace parte de que ese paciente decida adaptarse el audífono y que no solo este paciente, sino que la familia haga un acompañamiento real en este proceso. Es un proceso que no solo impacta la comunicación, sino que también impacta la emoción, porque el no escuchar, yo los invito a los que están viendo en este live que en este momento se tapen sus oídos e intenten escuchar qué es lo que nos está hablando otra persona de alrededor y qué se sentiría no entender nada. Eso sienten los pacientes con pérdida auditiva. Entonces tenemos que tener un poco de empatía con nuestros familiares o con nuestros amigos que tienen esas dificultades. Y si tienen audífonos en nuestro entorno, no creer que a 20 metros este paciente me va a escuchar absolutamente todo. No, hay que acercarse, hablarle a una intensidad normal, ya no gritarle porque tiene su dispositivo auditivo, sino que hablarle en una intensidad de voz clara, hablarle no pausado, no aquí está esto, sino aquí está esto a un ritmo normal para que el paciente pueda entender mucho mejor y en el momento de irse a comunicar, llamarlo para captar su atención, porque la atención es un factor muy importante para escuchar y para entender. Captar la atención, y una vez hayamos captado la atención por llamar al nombre o tocar el hombro, el paciente se fija en nuestra boca y está atento en lo que vamos a decir y logra comprender un poco más. Es un tema algo controversial, pero ahora el tema de selección y adaptación de audífonos, que más allá de la selección y la adaptación de los audífonos está la venta, porque si bien estos dispositivos tienen algún costo mediano, se puede prestar digamos en la industria a que se vendan de pronto en centros comerciales, en algunos sitios en donde no hay un verdadero acompañamiento por parte de un otorrinolaringólogo y del audiólogo, quien es el profesional más importante en este proceso de adaptación. Entonces, en el momento en el que ustedes vayan a elegir el sitio, fíjense de que haya un audiólogo, de que les den un acompañamiento continuo y real, de que en el momento en que ustedes vayan a necesitar de que hagan algún ajuste o que hagan algún control, se los den. Esto ahora se está prestando el tema de audífonos para que los vendan en cualquier centro comercial, en cualquier local, en internet, y esto es un tema que no se debe de hacer, está contraindicado. Es ideal que vayan a un sitio de salud donde presten el servicio de selección y adaptación, en donde prime la atención al usuario y en donde prime esa atención
de calidad y ese acompañamiento real, y que en ese fondo no haya solamente o únicamente la intención de vender, sino que haya ese acompañamiento, porque es aquí en estos casos donde hay un acompañamiento real, en donde vemos casos exitosos de adaptación de audífonos y donde el paciente no queda al aire sin saber qué hacer y sin consultar. Entonces este es un tema importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer. Más allá de la venta, no piensen tanto en cuánto les va a costar el audífono, si este sitio es más barato que este, sino el acompañamiento, y que la persona, el audiólogo, quien lo vaya a hacer este proceso, tenga la experticia, la experiencia y a su vez eso que es tan anhelado en los profesionales de salud, que es la humanidad en la atención. Exacto. Y otra pregunta que suelen hacer bastante los pacientes es como, mi abuelita tenía audífonos, ¿los puedo usar yo? No, el audífono es personalizado, como lo acabamos de repetir, entonces ni siquiera se pueden hacer cambio de oído, o sea, el audífono es para ese oído, para esa persona, porque tiene su programación específica. Entonces no es como un zapato, no es regalar como un zapato, es audífono para cada persona, y por eso no lo podemos comprar por internet, por eso no lo podemos pedir por Amazon, es individual. Bueno, ahora tenemos preguntas. Entonces, aquí hay una para ti. Es que últimamente estoy sufriendo de vértigo y me dicen que es el oído, y sí me he dado cuenta que cuando salgo de cine o escucho música en alto volumen me da vértigo. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Bueno, es importante que asistas a una consulta de otología y a una consulta de audiología, en donde podamos realizar todos los exámenes diagnósticos, podamos hacer un examen físico, tanto del equilibrio como de la audición. Recuerden que el oído no solo nos sirve para escuchar, sino que hay unos sensores que me interpretan cómo movemos el cuerpo y cómo movemos la cabeza, que es el sáculo, el utrículo y los canales semicirculares, y a su vez allí está la cóclea, que es la que me permite detectar los sonidos. Entonces es importante hacer una evaluación de todo ese sistema auditivo y vestibular o del equilibrio para poder determinar qué es lo que está sucediendo, y hay una correlación muy estrecha en una patología que no la voy a nombrar, y es que cuando incrementa el volumen de los sonidos o cuando hay sonidos súbitos, el paciente tiende a tener sintomatología de vértigo o de mareo. Es importante que consultes al otólogo, al otorrinolaringólogo o al audiólogo. Bueno, buenas tardes. Yo sufrí un vértigo fulminante y perdí el oído derecho, y según los exámenes fue pérdida total y me recetaron audífonos Bicross, los cuales estoy utilizando. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarlos? Gracias por su información. Entonces eso es lo que nosotros hablábamos al principio de la pérdida súbita. Entonces en este caso sufriste una pérdida súbita en un oído, y lo que hace el audífono Bicross es que te pasa la señal al oído que perdiste y tienes la sensación de escuchar por ambos oídos. ¿Cada cuánto hay que cambiarlos? Más o menos cada 5 años, es por la renovación de tecnología, pero si tu audífono después de los 5 años, los audífonos siguen funcionando bien, pues realmente es hasta que el audífono tenga su vida útil. Las entidades de salud en Colombia tienen actualización de tecnología cada 5 años, entonces lo podrías hacer cada 5 años. Sin embargo, controles periódicos por lo menos una vez al año. Y si observas que con este sistema, si te lo adaptó, te lo recetó la EPS, si no te funciona, si estás teniendo dificultades, hacer una prueba con este mismo sistema, pero en una tecnología mayor, para que te puedas ver beneficiada de mejor comprensión, más que todo en ambientes donde hay ruido de fondo. Muy bien. Si me dan unos audífonos para mí, ¿se los puedo prestar a un familiar para que los utilice por ratos? ¿Ya lo dijimos? No. La audición es una huella digital. Todos escuchamos diferente y tenemos diferentes grados de pérdida auditiva en el caso de padecerla. Entonces los audífonos son seleccionados según el tipo de pérdida y el grado de pérdida auditiva, y también a su vez la capacidad de comprensión. Entonces la capacidad de comprensión que pueda tener mi compañera María Paula si tiene una pérdida auditiva no va a ser la misma, por ende cada audífono debe ser seleccionado y adaptado de manera individual, y no se pueden prestar, ni tampoco, un ejemplo, si el familiar falleció y los vamos a colocar en otro familiar, no es posible y no es lo más recomendable. ¿Cada cuánto debo asistir a control de audífonos? Bueno, eso depende muchas veces del centro donde son adaptados los audífonos. Nosotros en Fundación hacemos
3 controles, que es uno al mes de adaptación, otro a los 6 meses y otro al año, o puede ser a los 3 meses. O si se daña o si pasa algo, si sientes alguna incomodidad en ese momento. Pero sí se, como dijimos hace un rato, control de exámenes auditivos cada año. Cada año. Hay ocasiones que hay pacientes que amerita que se vea cada 3 meses por dificultades también en la comprensión auditiva. Entonces, en Fundación tenemos la política de que cada que el paciente requiera un control de audífonos, prestamos el servicio. Porque realmente el paciente es el que está teniendo la dificultad auditiva, el que está teniendo la necesidad del ajuste en sus audífonos y es necesario que asista al control cada que lo crea pertinente. ¿Qué grado de pérdida auditiva debo tener para considerar el uso de audífonos? Más que un grado de pérdida auditiva, que podríamos hablar de una pérdida auditiva moderada, severa o profunda, es que evidencies dificultades para comunicarte, no en ambiente silencioso, porque en ambiente silencioso la mayoría de pacientes con pérdida auditiva logran funcionar bien, sino en los ambientes donde hay ruido de fondo y causa dificultad para comprender, o si requieres aumentar el volumen del televisor, o si requieres que te repitan, o si tienes una intensidad de voz alta y no te la percibes tú, sino que la perciben las otras personas, pues ya es hora de pensar y de conversar con tu audiólogo sobre la adaptación de audífonos. Muy bien. Una vez que comience a utilizar audífonos, ¿será así para toda la vida? Sí. Sí, porque recuerden que las pérdidas auditivas cuando ya estamos utilizando audífonos son irreversibles. Entonces, lo único que podemos hacer son cambios de tecnología que tal vez van a mejorar la calidad del sonido, las características de entrada del sonido, cómo vamos a responder a esos estímulos sonoros. Esas son como las diferencias, pero sí, siempre lo vas a usar, como es el caso de las gafas, por ejemplo. Hay algunos casos excepcionales y se ve más que todo en los niños. Los niños nacen con su oído maduro, con su oído externo, medio e interno maduro, pero a medida que van creciendo en sus primeros 5 años de vida, las vías que me conectan el oído con el cerebro van madurando. En ocasiones hay pérdidas auditivas en los niños que requieren de audífono. En el momento de colocar el audífono y de usarlo periódicamente con una terapia auditiva juiciosos, hemos evidenciado que en los exámenes audiológicos logran mejorar la audición. Entonces, si hay una pérdida auditiva, se requiere de audífono, no esperen, den el paso con toda la confianza, eso sí, con un sitio responsable, con un sitio donde les brinden un acompañamiento real y ustedes puedan verse beneficiados de la tecnología. ¿Se puede viajar con audífonos? ¿Hay algún problema, por ejemplo, a la hora de subirse a un avión? No hay ningún inconveniente. Los audífonos, digamos que me dan una amplificación de tipo acústica, no tiene restricción. En alguno de los casos, por ejemplo en los sistemas B-Cross, que me preguntaba la paciente, ¿cómo hacen una conexión inalámbrica? Esta conexión inalámbrica, cuando pasamos por las puertas, digamos que tienen estos sensores, se puede perder esa conexión, pero al reiniciar el audífono vuelve la conexión y se restablece. O puede que se altere la conexión con el celular porque ahora los audífonos también tienen conexión directamente al celular. Podemos contestar llamadas directamente desde el celular, poder comunicarnos desde allí, y a todos los dispositivos de audio. Si tenemos un iPad también lo podemos hacer, podemos escuchar música directamente con ellos. Y pues solo en estos casos donde el audífono tiene conexiones inalámbricas, estas puertas de los aeropuertos pueden causar en algunos momentos pérdida de conexión, pero no es permanente, es solucionable. Aprovecho ahí y contesto una pregunta que está relacionada a lo de la tecnología. Dice, ¿cómo puedo auscultar un paciente si tengo que utilizar audífono? Entonces, primero debe ser unos audífonos de alta tecnología que tengan conexión Bluetooth con el celular y que el celular tenga compatibilidad. En la mayoría de casos es con celulares iPhone y algunos Android de gamas altas. Entonces lo que se hace es la conexión directa con el celular y deben adquirir adicionalmente el fonendoscopio, que es inalámbrico, o sea que no tiene la entrada como el cable, por así decirlo. Entonces lo que hace es poner el fonendoscopio en el corazón del paciente o lo que se quiera auscultar y hace conexión directa a los audífonos. Entonces sí se puede y es posible, y tenemos varios pacientes con esos casos. Y les va muy bien. Y les va muy bien. Dice, ¿empeoran los audífonos mi audición o evitan que disminuya?
Es importante y es muy clave esta pregunta. Los audífonos, si bien no me garantizan que la pérdida auditiva no avance, sí me garantizan que vaya en pasos menos agigantados, que vaya más lento. Entonces, no utilizar audífonos, eso sí me va a garantizar de que la pérdida va a ir mucho más rápido, o sea, va a aumentar de grado de pérdida auditiva. El utilizarlos me garantiza que vaya a pasos menos agigantados, pero hay algo muy importante y es lo que me preocupa de los pacientes con pérdida auditiva, y no es tanto la pérdida auditiva como tal, sino que el cerebro deje de recibir esa estimulación que dan los audífonos, que suplementan los audífonos, y pierda capacidad de comprensión, porque nosotros como audiólogos podemos manejar el grado de pérdida auditiva con programación, pero muchas veces los problemas de comprensión auditiva son muy difíciles de tratar y en ocasiones la terapia favorece, pero en otras no. Siempre se debe tomar esa opción, pero es importante adaptarse. En algunos momentos los pacientes que ya llevan su proceso de 6 meses con los audífonos me refieren: doctor, yo me quito los audífonos y siento que escucho menos de que antes que me lo colocara. Eso no quiere decir de que perdiste audición, quiere decir es que tu cerebro ya se adaptó al uso de los audífonos. Entonces hay que hacer unos controles periódicos para, en esos casos que el paciente me refiere esos que ha empeorado su pérdida auditiva, mirar si realmente ha empeorado o hace parte del proceso de adaptación, de que su cerebro ya se adaptó a esa nueva forma de escuchar y que está teniendo esta sintomatología que no es de preocuparse. Si uno pierde un oído, ¿por qué le mandan el par? Ok, bueno, yo voy a hacer una comparación muy coloquial, y es: intenta taparte un ojo. ¿Ves igual? ¿Ves el mismo campo visual? No. Necesitamos los dos oídos para escuchar. La binauralidad, el escuchar por los dos oídos, es ubicación, es estabilidad, pero también es nivel de comprensión o estimulación cerebral por ambos lados. Es importante escuchar por los dos lados, así sintamos que se perdió un oído y el otro estoy funcionando bien. Necesitamos esa ubicación de fuente sonora, esa estimulación, porque lo que ocurre con los pacientes con pérdida unilateral es que si se dejan sin amplificación ese lado, el otro lado empieza a hacer el trabajo por los dos lados y va empezando a descender el oído bueno. Entonces, al paciente con pérdida unilateral es de importancia que se adapte el audífono si así lo decidió el audiólogo o el otorrino que le está manejando el caso. Y también es importante mencionar que no es la única opción, ¿no? O sea, hay otras opciones, tal vez en estos casos, como lo decías tú, es porque se eligió tanto el otólogo como el paciente, porque el paciente también debe realizar las pruebas de con cuál de las opciones se siente más cómodo, y por eso eligió esa. Entonces, por eso te mandan dos. ¿Qué precio tiene un audífono de última tecnología para una persona que ya tiene pérdida del 60% de un oído y del otro el 80%? Bueno, en este caso te invitamos a que consultes a nuestro servicio. Puedes comunicarte a la extensión 7120, donde te podemos realizar, si ya tienes exámenes recientes, una consulta directamente de audiología y te podamos dar explicación de las tecnologías, te podemos realizar también cotización en cuanto a los precios, y también puedes hacer la prueba de los audífonos para que sepas qué se siente tener un audífono, o cómo te sientes, o qué beneficios tienes, o qué no te gusta y qué podemos mejorar en ese caso. Sí, sabes que acabas de tocar un tema muy importante, y es la prueba de audífonos. Siempre que vayan a hacer una selección o una compra de un audífono, así como vamos a la tienda a medirnos los zapatos y damos 3, 4 pasos con ellos a ver si nos sentimos cómodos, es importante que hagan la prueba. ¿Por qué? Y que no solo la prueba se haga en el consultorio, en un ambiente silencioso, sino que los saquen a la calle donde hay ambiente de ruido al fondo y miren si realmente se sienten beneficiados con los audífonos. ¿Por qué? Porque muchas veces el especialista le sugiere una marca de audífonos puntual, pero resulta que al hacer la prueba el paciente no le fue bien con esa marca, sino que necesita una segunda o una tercera prueba. Y solo se van a dar cuenta si tienen dificultades con una marca, si la prueban antes de llevarla. Entonces los invito que prueben. Aquí en Fundación Valle del Lili siempre como política está la prueba de audífonos antes de que el paciente haga su proceso de compra y de adaptación de audífonos. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza de que el paciente tenga una conformidad con la manera en cómo está escuchando y cómo está entendiendo con los audífonos en esos diferentes ambientes acústicos, en ese ambiente silencioso de reunión, o en ese ambiente de restaurante, o en ese ambiente de tráfico.
eso nos puede garantizar que haya una mejor satisfacción en el momento de utilizar los audífonos. Listo. Entonces recordemos, el número es 331-9090, extensión 7120, y pueden solicitar la consulta de audífonos o exámenes audiológicos en cualquiera de nuestras 3 sedes donde tenemos atención: sede principal, sede Tequendama y sede Avenida Estación. Tenemos una última. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas audiológicas para ganancia auditiva? Ok, bueno. En las pruebas auditivas de ganancia funcional con dispositivos auditivos buscamos determinar si con los audífonos, digamos utilizándolos, logra mejorar o logra captar esos sonidos que en la audiometría sin los audífonos no tienen. Nos logra dar, digamos, un valor si el paciente logra escuchar bien en cada una de las frecuencias con sus audífonos. Este examen es importante realizarlo para que lo llevemos al audiólogo, que sea el mismo audiólogo que les hace el control y ajuste del audífono, lo tenga en cuenta en el momento de hacer los ajustes precisos. Porque si nos damos cuenta, un ejemplo, que en la frecuencia aguda de 3000 o de 4000 no está amplificando bien, el audiólogo se va digamos, a esos ajustes del software en el computador y le aumenta volumen precisamente a esas frecuencias para que el paciente pueda tener una mayor satisfacción en el momento de utilizar los audífonos. Entonces esta prueba es bastante beneficiosa que se haga en el control auditivo anual que deben de hacer todos los pacientes con pérdida auditiva, tenga o no tenga audífonos, pero también en los pacientes que tienen audición normal, porque recuerden que en cualquier etapa del ciclo vital podemos presentar una pérdida auditiva y digamos que aquí estamos hablando de todas las etapas del ciclo vital y aprovechamos para decirles que ahora el tamizaje auditivo neonatal es ley en Colombia y todos los niños, no podemos dejar pasar la evaluación auditiva en los niños porque para el desarrollo del lenguaje es muy importante escuchar. Un niño que no escucha bien no va a desarrollar bien su lenguaje, y recuerden que el lenguaje no es solo hablar, el lenguaje también es comprender lo que nos están hablando y lo que estamos viendo. Entonces es importante hacer el examen que se puede hacer desde el nacimiento y después de este examen hacer chequeos auditivos de manera anual para que podamos determinar si la audición sigue normal a partir de los años. Y en cuanto a selección y adaptación de audífonos, y es un tema que poco lo tocan, y son los hijos de los pacientes sordos y que tienen una identidad sorda. Si usted o algún familiar tiene sordera total y pertenece y se identifica con la comunidad sorda y maneja el lenguaje de señas, pues no es viable que coloquen un audífono en el niño porque su entorno inmediato se va a comunicar siempre con señas y la amplificación no va a ser su mejor opción. Siempre no dejarse imponer de ningún especialista la oralización o la amplificación auditiva si tienen una identidad de sordos o de lenguaje de señas que quieran preservar. Esto es importante, más si tienen identidad sorda pero quieren que sus hijos sean oralizados o tengan una amplificación, lo pueden hacer, pero siempre bajo el criterio y el deseo de ustedes. Los pacientes. Otra cosa importante del examen de ganancia auditiva es que nos sirve para saber si el audífono sirve o no. Entonces, en ocasiones, cuando el audífono no da una ganancia suficiente y la pérdida es de severa o ya profunda, es cuando pensamos en implante coclear. Entonces, esa prueba es muy importante porque nos da el beneficio del audífono. ¿Listo? Entonces, con eso cerramos el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y recuerden que siempre nuestro servicio está abierto a recibirlos. Los esperamos por acá. Muchas gracias por la atención.